¿Sabes que existen castillos embrujados? Los lugares más tenebrosos del mundo nos llevan en un viaje por las historias y leyendas más aterradoras que harían morderse las uñas hasta al más valiente. Y es que, mientras algunos deliran por el cine y los libros de terror, otros prefieren mantenerse muy lejos de estos estímulos aterradores. Pero, ¿qué dirías si te contáramos que existen en el mundo al menos una decena de castillos embrujados en los que no te gustaría pasar una noche a solas? Se trata de edificios alucinantes, de estructuras imponentes y testigos de un pasado probablemente glorioso. Sin embargo, entre sus muros respiran aún las almas en pena de fantasmas o la condena infinita de maldiciones hechas hace milenios. Acompáñanos en Leyendas S.A. a conocer los más interesantes castillos malditos y sus historias. 10 escalofriantes castillos malditos que debes conocer. El castillo de Frankenstein, Alemania. En Darmstadt, una ciudad del centro de Alemania, encontramos el primero de nuestros castillos embrujados, el que se cree que es el auténtico castillo de Frankenstein, aquel en el que se inspiró Mary Shelley. Fue construido en 1252 y realmente perteneció a una familia apellidada Frankenstein. Está enclavado en lo alto de una montaña perteneciente al Odenwald, en la que predominan los bosques sombríos y los valles estrechos. El paisaje colabora a rodear el castillo de un halo de misterio. Desde hace años en él se celebra una gran fiesta para Halloween. Son numerosas las historias y leyendas en torno al castillo, pero la más reciente surgió en 2008, cuando un equipo del programa de TV Ghost Hunters International grabó sonidos en él. Al parecer se oye una voz que, en alemán antiguo, dice, «Soy Arbo». Los investigadores creyeron que era el fantasma de un caballero llamado Arbogast que habitó en el castillo. El castillo de Leap, Irlanda. El siguiente de los lugares embrujados del mundo del que queremos hablarte es el peculiar castillo de Leap, en Irlanda. Fueron los O'Bannon quienes construyeron esta estructura que se cuenta hoy entre los castillos malditos. Se erigió en el siglo XIII un castillo en Calderry, condado de Offaly. Los O'Carroll, señores de los O'Bannon, se adueñaron del castillo y en el siglo XVI tuvo lugar un trágico suceso en la pequeña iglesia del castillo. El recinto se conoce como la Capilla Sangrienta. Los hermanos O'Carroll se enfrentaron por la herencia y cuando uno de ellos, sacerdote, estaba oficiando una misa para su familia, fue asesinado encima del altar. Al parecer este es uno de los castillos embrujados, pues está habitado por varios fantasmas, incluyendo uno que emite un horrible olor a azufre y carne podrida. Muchos programas de televisión, dedicados a estos temas, han grabado episodios en él. El castillo Moosam, Austria. Otro de los castillos embrujados y tenebrosos es el de Moosam, que está situado en Unterberg, en la zona de Salzburgo. Se construyó sobre un antiguo claustro romano en el siglo XII. En el siglo XIV se convirtió en sede judicial de la región y más tarde en palacio episcopal. Entre sus paredes se celebraron varios juicios por brujería en los que mujeres inocentes fueron declaradas brujas y ejecutadas. Actualmente, acoge un museo dedicado a los instrumentos de tortura de la época de las brujas. Se dice que muchas de esas desgraciadas aún vagan por sus pasillos, por eso se lo conoce como el Castillo de las Brujas. El Castillo Húska, República Checa. Entre los castillos malditos, el de Húska, en los alrededores de Praga, es uno de los más famosos. Construido en el siglo XIII, tiene la peculiaridad de que su capilla se construyó sobre un gran agujero que se creía que era la puerta del infierno. Al tapar la entrada con la iglesia, los habitantes de la zona consiguieron que los demonios y otros horripilantes seres que habitaban en el inframundo no saliesen al exterior. Cuenta la leyenda que cuando se empezó a edificar se ofreció el perdón a los reos que se atreviesen a bajar al agujero atados a una cuerda. Se pretendía que explicasen qué habían visto. Al poco rato del descenso del primero se oyeron gritos y al subir al hombre vieron que había envejecido 30 años en unos minutos. El castillo de Montebello, Italia. En la bella Italia se encuentra el siguiente de nuestros castillos embrujados, el de Montebello. En él vivía una niña albina junto a sus padres. Como en aquella época, el albinismo era considerado un estigma, la madre le teñía el pelo con hierbas naturales que le daban un raro color azul, que la hizo ganarse el apodo de Azurina. La pequeña tenía prohibido salir del castillo. Se cuenta que murió en 1375, cuando fue a buscar su pelota al sótano y nunca regresó.
Algunas versiones de la leyenda hablan de que sería su padre el culpable de su muerte. El castillo de Brissac, Francia. En el Valle del Loira francés se encuentra el siguiente de los castillos malditos, el de Brissac. Es uno de los que encierra en sus muros una de las leyendas más espantosas. En él ocurrieron dos violentos asesinatos. Jacques de Bresse descubrió a su mujer, Charlotte, junto a su amante Pierre de la Vergne. Los apuñaló a ambos. Pero él mismo tuvo que irse del castillo, pues los fantasmas de los amantes permanecían penando en sus pasillos. Incluso, se cuenta que el fantasma de Charlotte sigue penando en la sala de la torre de la capilla. El castillo de Bran, Rumanía. Pocos castillos embrujados son tan populares como el del tenebroso conde Drácula. El castillo en el que se contextualiza la historia data del siglo XII y su apariencia sola ya es tenebrosa. La realidad es que Bram Stoker jamás pisó Rumanía ni conoció el castillo, pero la estructura que describe es tan parecida a esta que la coincidencia simplemente asombra. En la actualidad, el castillo de Bran funciona como un museo en el que se resguardan las pertenencias de su última habitante, la reina María, de quien se dice que lo embrujó. El castillo de Edimburgo, Escocia. El castillo de Edimburgo emite una vibración siniestra desde lo alto del acantilado, alzándose amenazador sobre la capital escocesa. No en vano, se gana un lugar en nuestro listado de los castillos malditos del mundo. Sus leyendas defienden que entre sus muros conviven diferentes fantasmas y almas en pena. El gaitero fantasma, el tamborilero sin cabeza, los prisioneros franceses de la Guerra de los 7 Años y los prisioneros coloniales de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, penan todos juntos por los pasillos. ¿Te animarías a entrar? El castillo de Reszel, Polonia. Aunque la apariencia del Reszel nos confiesa que es uno de los peores castillos embrujados del mundo, cuando entramos a conocer su historia nos damos cuenta de la realidad. Una mujer llamada Barbara Dunk estaba cautiva en este lugar después de que la acusaran de incendio provocado y brujería en 1807. Allí tuvo varios bebés, hasta que, 4 años después, la quemaron en la estaca. No sin antes torturarlas durante toda su estancia. Nunca hubo posibilidad de comprobar si realizó o no actos de brujería. Ella fue la última persona ejecutada por brujería en Europa. En la actualidad, el castillo funciona como un hotel. ¿Te animarías a quedarte en él? La Torre de Londres. Y cerramos nuestro viaje por los castillos malditos del mundo con la popular y aterradora Torre de Londres. Lo mejor de su historia ocurrió en los años en los que funcionaba como residencia real. Pero luego de ello, se convirtió en prisión. En aquellos años, la torre fue testigo silente de torturas, dolores y muerte. De hecho, entre las víctimas más conocidas que sufrieron entre sus muros, se cuenta Ana Bolena, la segunda mujer de Enrique VIII, quien en el año 1536 fue decapitada en esta torre, y desde entonces se cuenta que su fantasma no ha dejado de penar en ella. Otra de las leyendas que se le asocia es la de la misteriosa desaparición de los príncipes Eduardo V y su hermano Ricardo, quienes supuestamente habrían sido asesinados por su tío Ricardo III, por interponerse en la posibilidad de su ascenso al trono. Se cuenta que se les ha visto dando vueltas por la torre sangrienta en pijama y también jugando por la propiedad. Incluso, hay quienes refieren que cuando cae el sol, pueden escucharse a lo lejos sus siniestras risas y lamentos. ¿Y tú, conocías estos castillos embrujados? ¿Te animarías a recorrer con tus propios pies alguno de ellos? Déjanos todas tus opiniones en un comentario. Estaremos encantados de leerte. Nos vemos en el próximo video y espero que también sea de tu agrado.